El aroma a tabaco y café rancio impregnaba el aire de la comisaría número 7 de Chicago. Era una noche fría de octubre de 1957, y las luces fluorescentes parpadeaban sobre el linóleo gastado, proyectando sombras inquietantes en las paredes desconchadas. El detective Jack Hawkins, un hombre de 40 y tantos años con ojos cansados y una gabardina arrugada, se encontraba sentado en su escritorio, revisando el informe del último caso que acababa de llegar. Hawkins era conocido por su instinto agudo y su determinación implacable. Había crecido en los barrios bajos de la ciudad y se había abierto camino hasta convertirse en uno de los detectives más respetados del departamento. Sin embargo, sus métodos poco ortodoxos y su tendencia a desafiar a sus superiores lo habían mantenido al margen de los ascensos. La puerta de la comisaría se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío y el sonido de la lluvia. Dos oficiales arrastraban a un hombre corpulento y de aspecto desaliñado. «¡Suéltenme! ¡No he hecho nada!», gritaba el detenido mientras forcejeaba. El sargento Mike O'Brien, un veterano de la fuerza con una reputación de mano dura, se acercó a Hawkins. «Tenemos un caso interesante, Jack», dijo, señalando al hombre que acababan de traer. Frank Mulligan, 35 años, arrestado por golpear a su esposa. Los vecinos llamaron al escuchar gritos. Hawkins observó a Mulligan mientras lo llevaban a la sala de interrogatorios. Algo en la mirada del hombre, una mezcla de miedo y confusión, despertó su curiosidad. Se levantó de su escritorio y siguió a O'Brien. En la sala de interrogatorios, Mulligan estaba sentado, temblando ligeramente. Sus nudillos estaban magullados y tenía manchas de sangre en la camisa. «No entiendo», balbuceó. Yo la amo. Nunca le haría daño». Hawkins se sentó frente a él, estudiando su rostro. «Cuéntame qué pasó esta noche, Frank», dijo con voz calmada. Mulligan negó con la cabeza, como si intentara aclarar sus pensamientos. «Llegué a casa del trabajo. Todo estaba oscuro. Pensé que Sarah estaría dormida, pero cuando entré en la habitación, su voz se quebró. Había sangre por todas partes. Sarah estaba en el suelo. Intenté ayudarla, pero no se movía. Luego no recuerdo nada más hasta que llegó la policía». Hawkins intercambió una mirada con O'Brien. Algo no cuadraba en esta historia. ¿Era Mulligan un asesino confundido o había algo más siniestro en juego? Mientras el detective se preparaba para profundizar en el interrogatorio, no podía sacudirse la sensación de que este caso iba a ser mucho más complicado de lo que parecía a primera vista. Lo que comenzó como un aparente caso de violencia doméstica estaba a punto de sumergirlos en un laberinto de engaños, secretos y peligro que sacudiría la comisaría número 7 y cambiaría para siempre las vidas de todos los involucrados. Hawkins se inclinó hacia adelante, estudiando detenidamente a Mulligan. «Frank, necesito que me cuentes todo lo que recuerdes. Cada detalle es importante». Mulligan cerró los ojos, como si intentara visualizar la escena. Recuerdo el olor a cobre y un ruido, como un zumbido. Pensé que era la televisión, pero se detuvo, frunciendo el ceño. Había algo más, una sombra que se movió cuando entré en la habitación. El detective intercambió una mirada significativa con O'Brien. Esto cambiaba las cosas. ¿Una sombra? ¿Estás seguro de que no era tu propia sombra, Frank? No. Era más grande. Y se movió rápido, hacia la ventana. Hawkins se levantó abruptamente. «Sargento, necesitamos un equipo en la casa de los Mulligan ahora mismo. Y quiero hablar con los vecinos que llamaron». Mientras O'Brien salía para dar las órdenes, Hawkins se volvió hacia Mulligan. «Quédate aquí, Frank. Volveremos pronto». En el pasillo, Hawkins se encontró con la detective novata, Lisa Chen. Con apenas 28 años, Chen era brillante y ambiciosa, pero aún tenía mucho que aprender sobre el lado oscuro de la ciudad. «Chen, ven conmigo. Vamos a la escena del crimen». Mientras se dirigían a la casa de los Mulligan,
Hawkins puso al día a Chen sobre la situación. La joven detective escuchaba atentamente, su mente analítica ya trabajando en las posibilidades. Al llegar a la casa, un modesto edificio de 2 pisos en un barrio obrero, Hawkins notó inmediatamente algo fuera de lugar. La puerta principal estaba entreabierta y las cortinas de la ventana del segundo piso ondeaban suavemente en la brisa nocturna. «Chen, cubre la parte trasera», ordenó Hawkins mientras desenfundaba su arma. Con cautela, entró en la casa, sus ojos ajustándose a la penumbra. El interior era un caos. Muebles volcados, cristales rotos y manchas oscuras que Hawkins reconoció como sangre seca. Subió las escaleras, cada crujido de la madera resonando en el silencio sepulcral de la casa. La habitación principal era una escena sacada de una pesadilla. Las sábanas estaban empapadas de sangre y había marcas de arrastre en el suelo. Pero lo más perturbador era lo que faltaba: el cuerpo de Sarah Mulligan. «Detective Hawkins», la voz de Chen llegó desde el patio trasero. «Creo que debería ver esto». Hawkins bajó rápidamente y salió al patio. Chen estaba de pie junto a un pequeño cobertizo, señalando algo en el suelo. «Huellas», dijo Chen, «y no coinciden con las de Frank Mulligan». Hawkins se agachó para examinar las huellas. Eran profundas y anchas, como si alguien hubiera estado cargando algo pesado. O alguien. «Buen trabajo, Chen», murmuró Hawkins. «Parece que nuestro caso acaba de complicarse considerablemente». Mientras los técnicos forenses comenzaban a llegar y a procesar la escena, Hawkins no podía sacudirse la sensación de que estaban apenas arañando la superficie de algo mucho más profundo. Las piezas del rompecabezas estaban allí, pero aún no encajaban. Lo que había comenzado como un aparente caso de violencia doméstica se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más oscuro y complejo. Y, en algún lugar de la noche de Chicago, Sarah Mulligan, viva o muerta, esperaba ser encontrada. Hawkins encendió un cigarrillo, su mente trabajando a toda velocidad. Este caso iba a poner a prueba todas sus habilidades como detective, y tenía el presentimiento de que antes de que todo terminara, se revelarían secretos que ahora mismo se les escapaban de las manos. De vuelta en la comisaría, Hawkins y Chen se encontraron con una escena caótica. El sargento O'Brien los interceptó en la entrada, su rostro sombrío. «Tenemos un problema, Jack. Frank Mulligan ha desaparecido». Hawkins maldijo por lo bajo. «¿Cómo diablos pasó esto, Mike?» «Lo dejamos solo por un momento para ir a...». Cuando volvimos, se había esfumado. Parece que alguien lo ayudó desde fuera. Esta revelación golpeó a Hawkins como un puñetazo en el estómago. No solo tenían un posible homicidio en sus manos, sino que ahora su principal sospechoso había escapado. El caso se estaba complicando por momentos. «Chen, quiero que con O'Brien pongan un APB en Mulligan y refuerza la vigilancia en todas las salidas de la ciudad». Mientras sus colegas se dispersaban para cumplir sus órdenes, Hawkins se retiró a su oficina, necesitando un momento para pensar. Encendió otro cigarrillo, inhalando profundamente mientras repasaba los hechos en su mente. Algo no cuadraba. Las huellas en el patio trasero, la desaparición del cuerpo de Sarah, la fuga de Frank. Todo apuntaba a una conspiración más grande de lo que habían imaginado inicialmente. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Lisa Chen, con una expresión de asombro en su rostro. «Detective, tiene que ver esto», dijo, colocando una carpeta sobre el escritorio. Hawkins abrió la carpeta y sus ojos se abrieron de par en par. Chen continuó. «Nuestro informante, Frank Malone, la vio con sus propios ojos y le sacó estas fotos». Eran fotografías de Sarah Mulligan, tomadas hace apenas unas horas, viva y aparentemente ilesa, saliendo de un banco en el centro de la ciudad. «¿Qué demonios?», murmuró Hawkins. «Eso no es todo», continuó Chen. «Hemos descubierto que Sarah Mulligan tenía una cuenta bancaria secreta con una suma considerable de dinero. Y adivine quién más tenía acceso a esa cuenta». «Frank Mulligan», respondió Hawkins,
comenzando a ver el panorama completo. «No», dijo Chen, sacudiendo la cabeza. «El sargento O'Brien». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hawkins sintió que el suelo se movía bajo sus pies. O'Brien, su compañero de años, involucrado en algo tan turbio, era casi inconcebible. «Chen, no le digas a nadie más sobre esto. Ni una palabra», ordenó Hawkins, su mente trabajando a toda velocidad. «Necesitamos más pruebas antes de hacer cualquier movimiento». Justo en ese momento, el teléfono de Hawkins sonó. Era un número desconocido. Con cautela, contestó. «Detective Hawkins», dijo una voz distorsionada al otro lado de la línea. «Si quiere saber la verdad sobre los Mulligan y el sargento O'Brien, venga solo al muelle 17 a medianoche. Venga armado». La llamada se cortó, dejando a Hawkins con más preguntas que respuestas. Miró a Chen, que lo observaba con preocupación. «Parece que esta noche vamos a descubrir de qué se trata todo esto», dijo Hawkins, comprobando su arma. «Y tengo el presentimiento de que no nos va a gustar lo que encontremos». Mientras la noche caía sobre Chicago, Hawkins se preparaba para enfrentarse a una verdad que podría poner patas arriba a todo el departamento de policía. Lo que había comenzado como un simple caso de violencia doméstica se había convertido en una telaraña de engaños, traición y peligro. Y en el centro de todo, una pregunta persistía. ¿Quién era realmente la víctima en esta historia? La noche se cernía sobre el muelle 17, un lugar desolado y sombrío en el corazón industrial de Chicago. Hawkins, con el arma lista y los sentidos en alerta máxima, avanzaba cautelosamente entre contenedores oxidados y sombras amenazantes. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Hawkins apuntó su arma, pero se detuvo en seco al reconocer el rostro. Era Sarah Mulligan, viva y aparentemente ilesa. «Detective Hawkins», dijo Sarah con voz temblorosa. «Gracias por venir». «Sarah, ¿qué está pasando aquí? Todos piensan que estás muerta». Sarah miró nerviosamente a su alrededor antes de hablar. «Es una larga historia, detective. Frank y yo descubrimos algo grande. Involucraba al sargento O'Brien y a algunos de los hombres más poderosos de la ciudad». Mientras Sarah relataba su historia, Hawkins sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. O'Brien había estado involucrado en una red de corrupción que se extendía hasta los niveles más altos del gobierno de la ciudad. Los Mulligan habían descubierto pruebas incriminatorias y planeaban exponerlo todo. «Tuvimos que fingir mi muerte», continuó Sarah. «Era la única forma de mantenernos con vida mientras reuníamos las pruebas necesarias». Justo cuando Hawkins estaba a punto de responder, un disparo resonó en la noche. Sarah cayó al suelo, una mancha roja extendiéndose por su blusa. Hawkins se giró rápidamente, su arma apuntando hacia la dirección del disparo. Para su sorpresa, vio a Chen emergiendo de las sombras, con una pistola humeante en la mano. «Lo siento, detective», dijo Chen con una frialdad que heló la sangre de Hawkins. «Pero no puedo permitir que esto salga a la luz». En ese momento, Hawkins comprendió la magnitud de la conspiración. Chen no era la novata inocente que aparentaba ser, sino una pieza clave en toda la operación. «¿Por qué, Chen?», preguntó Hawkins, manteniendo su arma firme. «El dinero, detective. Siempre se trata del dinero», respondió Chen con una sonrisa amarga. «O'Brien me reclutó hace años. Me prometió poder, riqueza, todo lo que una chica de los barrios bajos podría desear». Mientras Chen hablaba, Hawkins notó un movimiento por el rabillo del ojo. Frank Mulligan emergía sigilosamente de detrás de un contenedor, acercándose a Chen por la espalda. «Baja el arma, Chen», ordenó Hawkins, intentando ganar tiempo. «Aún podemos arreglar esto». Chen soltó una carcajada amarga. «¿Arreglarlo? No lo entiende, detective. Esto es más grande que todos nosotros. La ciudad entera está podrida hasta la médula». En ese momento, Frank se abalanzó sobre Chen. Hubo un forcejeo, otro disparo resonó en la noche, y ambos cayeron al suelo. Hawkins corrió hacia ellos,
el corazón latiéndole con fuerza. Chen yacía inmóvil, el arma aún en su mano. Frank, herido pero vivo, se incorporó lentamente. «Acabó, detective», dijo Frank, jadeando. «Tenemos todas las pruebas, nombres, fechas, transacciones, todo está en una caja de seguridad en el Banco Central». Hawkins miró a su alrededor, la escena del muelle convertida en un campo de batalla. Sarah, herida pero consciente, Frank, sangrando pero determinado, y Chen, la traidora inesperada, yaciendo sin vida a sus pies. La verdad había salido a la luz, pero a un costo terrible. Y mientras las sirenas comenzaban a sonar en la distancia, Hawkins sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla por limpiar la ciudad apenas comenzaba. El amanecer encontró a Hawkins sentado en su escritorio, exhausto pero determinado. Los eventos de la noche anterior habían cambiado todo lo que creía saber sobre la ciudad y sus protectores. Con las pruebas proporcionadas por los Mulligan, Hawkins había iniciado una investigación a gran escala. El departamento de policía estaba en caos, con oficiales siendo interrogados y arrestados. O'Brien había desaparecido, probablemente huyendo al darse cuenta de que su red de corrupción se estaba desmoronando. Mientras revisaba los documentos incriminatorios, Hawkins no pudo evitar reflexionar sobre cómo un simple caso de violencia doméstica había destapado una conspiración que se extendía hasta los niveles más altos del gobierno de la ciudad. De repente, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Era el comisionado Johnson, con una expresión sombría en su rostro. «Hawkins, necesito hablar contigo, en privado». El detective asintió, siguiendo al comisionado a una sala de conferencias vacía. Una vez dentro, Johnson cerró la puerta y se volvió hacia Hawkins con una mirada de determinación. «Lo que has descubierto es solo la punta del iceberg, Jack. La corrupción va más allá de lo que te puedas imaginar. Alcanza niveles federales». Hawkins sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué quiere decir, señor?» Johnson sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó a Hawkins. «Esto contiene nombres, fechas, transacciones, todo lo que necesitas para llevar esto hasta el final. Pero te advierto, Jack, una vez que abras esta caja de Pandora, no habrá vuelta atrás». Hawkins miró el sobre, consciente del peso de la decisión que tenía ante él. Podía enterrar todo esto, volver a su vida normal, olvidar lo que había descubierto. O podía seguir adelante, enfrentarse a fuerzas que ni siquiera podía imaginar en busca de la verdad y la justicia. Con un suspiro profundo, Hawkins abrió el sobre. «Llegados a este punto, señor, no puedo dar marcha atrás. La gente merece saber la verdad». Johnson asintió con una mezcla de orgullo y preocupación. «Buena suerte, detective. La vas a necesitar». Mientras Hawkins comenzaba a leer los documentos, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que había comenzado como un caso aparentemente simple se había convertido en una cruzada por la verdad y la justicia. Y así, en la penumbra de aquella sala de conferencias, se inició una nueva investigación. Una que llevaría a Hawkins a enfrentarse a sus propios demonios, a cuestionar todo lo que creía saber sobre el bien y el mal, y a descubrir que en el mundo del crimen y la corrupción, nada es lo que parece. El caso de los Mulligan había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Y Hawkins estaba decidido a llegar hasta el final sin importar el costo. Mientras la ciudad de Chicago despertaba a un nuevo día, el detective Jack Hawkins se preparaba para la batalla más importante de su vida. Una batalla por la verdad, la justicia y el alma misma de la ciudad que había jurado proteger.